Sentirse solo, sentirse abandonado, activa el estado de alerta del organismo. Es decir, cuando tú te sientes solo o abandonado, tu organismo se mete en modo alerta. Para mis oyentes, que espero que todos lo sepan, se activa ese cortisol. Es decir, mi organismo entra en miedo, entra en esa sensación de supervivencia. Si encima esto se alarga en el tiempo, inflamación, deterioro de la salud, ten en cuenta que más de la mitad de las personas que se suicidan, que el acto es consumado, esas personas no tenían ningún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, pero todas ellas se sentían solas. Es decir, la soledad está presente en todas las depresiones, en gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, en gran parte de las enfermedades crónicas, por supuesto, en enfermedades psiquiátricas. En Estados Unidos, el doctor Murphy en su libro dice que él lo llama hambre de compañía. Mi padre en consulta lo llama el síndrome de la vida vacía, ¿no? Es decir, que son las personas que vienen a la consulta que están mal, pero que lo que te das cuenta es que se han quedado profundamente solos o tienen una sensación brutal de aislamiento. No conectan con la pareja, con los padres, con la familia, en el trabajo. De hecho, en Japón tienen un síndrome, siempre con nombres curiosos por el japonés, Takotsubo, pero que significa literalmente el síndrome del corazón roto, y fue descrito en 1990, que asocia la pena del corazón, me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado, y esa es una pena tan abrumadora porque he perdido a un ser querido, porque estoy en pleno duelo, porque me han abandonado, me siento abandonado, y se ve cómo esto tiene efectos en la salud cardiovascular, en el estado inflamatorio del organismo, por supuesto en la microbiota, en el aparato intestinal, y puede activar enfermedades. Es decir, en el momento que sabemos que el dolor social activa zonas del cerebro, activa el circuito cingulado anterior, la ínsula, genera cortisol, me mete en modo estrés, si eso se mantiene en el tiempo, activo síntomas o enfermedades físicas y psicológicas. Que esto significa que el síndrome del corazón roto, sobre el que hay literatura, hay cuentos, ¿no?, de personas que han perdido al amor de su vida, etcétera, existe. Quiero decir que uno puede llegar a enfermar y a morir por esto. Y sí, o sea, es decir, sentirse ese desgarro emocional porque perdemos sensación de pertenencia a la pareja, a la familia, a la sociedad, al grupo donde yo estaba, eso tiene un impacto desgarrador en nuestro organismo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, pero también en nuestro cuerpo. Y esto está muy descrito, Cristina, sí. Cuando tú te encuentras con un paciente así, tienes que indagar porque no le quieren o sencillamente él se lo imagina. Bueno, muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja, unos que tal, y de repente de fondo lo que subyace, o adicciones, por ejemplo, Cristina, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío, y muchas veces ese vacío es un vacío físico, de decir que estoy solo. Estoy pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva. Y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y tal, y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo, y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida, ¿no? Y entonces, o llenas ese vacío, esa soledad, o el espíritu humano tiende a buscar sustitutos, y esos sustitutos a veces son muy autodestructivos, Cristina, porque ¿qué buscas? Sentir. Y cuando buscas sentir, esas sensaciones a veces no son las adecuadas. No son las adecuadas en el sentido que tú puedes elegir comida, que no sea la adecuada, pero que eso te puede llevar a grandes enfermedades, pues obesidad, pues problemas de azúcar. Pero claro, esa soledad, el cerebro está muy incómodo en la soledad y busca esas vías de escape. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los ancianos. En un mundo tan modernizado, los ancianos están completamente desintegrados, están muy solos. La gente mayor se siente muy sola, porque se da cuenta que tú estás hablando con tu hijo, tu nieto, estás en un supermercado, todo el mundo está mirando el móvil, y sabemos hoy en día, bueno, tú sabes que hoy le hemos puesto nombre a todo, ningún foneo. La sensación de soledad tiene un enorme impacto en nuestro sistema inmune. Entonces, tener una enfermedad, que te den un diagnóstico de una enfermedad y trágatelo y comértelo solo, y no contárselo a nadie, y ir solo a los tratamientos, no tiene el mismo impacto en el organismo que si tienes una persona que te ayuda, que te acompañe, sea tu hermano, tu padre, un amigo, que sientes que formas parte de algo.